a Primero de Reyes, el capítulo 4. Primero de Reyes, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 29, versículo 30 y 31. 29, 30 y 31. Capítulo 4, versículo 29, 30 y 31. Fíjese, voy a quitar los comentarios ahora. Fíjese que esta noche la palabra de Dios dice allí: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Versículo 30 dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y Quemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Amén. Padre, te damos gracias a ti que podemos disfrutar esta noche la evidencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú traes paz a nuestra vida en medio de la tormenta, porque tú traes tranquilidad, gozo. Tú nos das, Señor, la resignación que necesitamos en las cosas. Gracias por ello, Padre. Queremos la noche de hoy aquí que estamos de pie para enseñar tu palabra, para predicar tu palabra, porque es un compromiso que tenemos contigo, con los hermanos, con la iglesia. Que a ti te plazca, Señor, educar a tu pueblo este día. Porque una de las razones más importantes por las que estamos aquí esta noche es para educarnos en tu voluntad y en tus cosas, para entender tus cosas y así vivir de acuerdo a tu bendito plan y a tu bendita voluntad, Señor. Aquí estamos de pie este día, Señor, por tu gracia bendita, por tu infinita misericordia y por tu grande amor para con nosotros, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a hablar hoy de los resultados de la sabiduría de Salomón. Acaba de leer usted allí sobre la gran sabiduría que nuestro Señor le dio a Salomón. Y una de las cosas que es maravillosa de la sabiduría, de ser sabio, de recibir sabiduría, es que ella no vendrá gratis, sino que tendrá resultados en nuestra vida. No es que uno adquiere sabiduría, habla sabiamente, se comporta sabiamente, piensa sabiamente y ya. Sino que si buscamos sabiduría, anhelamos, la hallamos, oramos por sabiduría de Dios en nuestra vida, entonces eso vendrá con algunas buenas cosas, muy buenas cosas para nosotros. Ya hemos visto cómo se manifestaba la sabiduría de Dios en Salomón en sus relaciones interpersonales. En aquel episodio, las dos prostitutas que ya vimos. Cómo estaba la sabiduría de Salomón, cómo se manifestó la sabiduría de Salomón,
sobre él para gobernar a Israel. Lo vimos hace 8 días, gracias a Dios. Pero hoy vamos a ver, en términos muy generales, cuáles fueron los resultados de dicha sabiduría en el corazón de Salomón. Entonces, fíjese, estos resultados serán los mismos que usted y yo tengamos si adquirimos sabiduría, la buscamos, oramos por ella y actuamos en consecuencia. Los mismos resultados tendremos en nuestro contexto de vida. Fíjese entonces que el primer gran resultado de la sabiduría de Salomón en su vida fue la multiplicación. La multiplicación. ¿Cuántos quieren que todo lo que emprendan sea multiplicado? ¿Cuántos quieren que en todo lo que pongan su mano sea multiplicado? Yo creo que pocas personas dirían que no a esa pregunta. Todos tenemos en nuestro corazón el deseo de que nos vaya bien, de que si empezamos un negocio ahora que está tan de moda eso, nos resulte bien, se multiplique, prospere el negocio. Todos queremos que nos vaya bien en la vida, prosperemos en la vida, sin ser del evangelio de la prosperidad, pero todos queremos eso en la vida. Bueno, un resultado de la sabiduría en nosotros será que va a venir multiplicación en nuestra vida. Si lee el verso 20, así lo dice. Dice, mire, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud hasta allí. Note que aquí nos va a empezar a describir, esta tal vez fue la época de oro del pueblo de Israel. Ya con David eran muchos, pero aquí nos aclara y nos dice que eran muchos, pero como la arena que está junto al mar. Y cuando uno lee eso, enseguida viene así las reminiscencias de la palabra de Dios. Porque allá en Génesis, si usted lo recuerda, capítulo 13, verso 16, anótelo al margen, capítulo 15, versículo 5, y capítulo 22, versículo 17, Dios le promete a Abraham multiplicación, que su descendencia sería tal cual aquí lo dicen, hermano, como la arena que está junto al mar en multitud. Vemos aquí otra prueba más de la fidelidad de Dios, del cumplimiento de las promesas de Dios. Pero en parte, esto sucede por la promesa de Dios. Pero también sucede, Dios usa la sabiduría que le ha dado a Salomón para que esta multiplicación se suceda. Ocurra, pase. Ahora son muchos, multiplicados están. Quiero que mire ahora conmigo y que aquí sí lo leamos. Proverbios 17, capítulo 8, versículos 17 y 18. Proverbios capítulo 8, versículo 17 y 18 y luego el 21. En este texto bíblico se está usando una figura literaria para hablar de la sabiduría. Y entonces la sabiduría toma como forma humana. Eso se llama una personificación. Toma como forma humana y habla como si fuera un ser humano. Se expresa como si fuera un ser humano. Pero todos sabemos que la sabiduría no es un ser humano. No es una persona de carne y hueso. Pero se usa este recurso literario aquí, ahora, para explicarnos, para hablarnos de la sabiduría. Entonces la sabiduría llama, clama, grita, invitando a los hombres a ser sabios, prudentes, inteligentes.
Y una de las razones de los argumentos que da para atraer a los hombres hacia sí, lo encuentra ahí en el versículo 18 y 19, perdón, ¿cuál le había dicho? A ver, ya se me olvidó. 17 y 18, que dice: yo amo a los que me aman, dice la sabiduría, y me hallan los que temprano me buscan. Ahora el 18. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Ahí está lo que estamos hablando. La sabiduría, el actuar como sabiduría, resulta en riquezas, en honra, resulta en multiplicación para aquel que la practica. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Pero el 21 dice: para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Multiplicación. ¿Ve? Prosperidad material. Prosperidad material tendrá aquella persona que practique la sabiduría. Por eso debemos clamar por ella, por eso debemos buscarla en la palabra, por eso debemos anhelarla, porque vendrá prosperidad. Ahora, no que viene prosperidad como mágicamente, pues digámoslo, sino que viene prosperidad porque la sabiduría nos va a enseñar una serie de principios que si los practicamos nos van a llevar a que haya tesoro, riqueza duradera, prosperidad en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, si ahí en el mismo libro de Proverbios, usted va a Proverbios 3, 9 al 10, ahora el versículo 3, va a encontrar uno de esos principios, solo por citar ejemplos de los que nos habla la sabiduría, para tener esa prosperidad, esa multiplicación. Dice: honra a Jehová con tus bienes, dice la sabiduría, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí está. Amén. Pero no solo nos dice eso, la sabiduría, sino que también en Proverbios 12:11, por ejemplo, Proverbios 12:11, la sabiduría nos enseña otro principio que si practicamos, vendrá prosperidad, vendrá multiplicación. En lo que pongamos nuestra mano, aquello será bendecido, crecerá, será multiplicado. Dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Entonces, por un lado la sabiduría nos dice: sé generoso con Dios y vendrá prosperidad a tu vida. Lo que toques será bendecido. Tendrás el respaldo de Dios en tus finanzas. También nos dice ahora en este versículo, por ejemplo, solo para citar ejemplos, labra tu tierra. Quiere decir, trabaja. No seas perezoso. Idea, emprende. Mira, a ver, ¿cómo haces para conseguir el dinero? Labra tu tierra. Dice: no sigas, dice, a los vagabundos, a los perezosos, faltos de entendimiento. Entonces, así funciona. Tenemos la bendición de Dios sobre nosotros. Pero además de la bendición de Dios, vendrá prosperidad también a nuestras vidas si aprendemos los principios que la sabiduría nos da y los ponemos en práctica. Y entonces vendrá multiplicación. Cuando hablo de esto, siempre recuerdo a aquel rey Midas, ¿no? Claro que esa historia termina o es un poco grotesca, ¿no? Porque el hombre es bien avaro y entonces se le concede que todo lo que toque se vuelva oro, y estaba feliz al comienzo. Tocaba esto, se volvía oro. Todo lo que tocaba se volvía oro. Pero pues se halló con el problema que el día que quería comer, entonces tocó el pan y se volvió oro, y pues se dio cuenta que no podía comer oro. Y tocaba el agua y se volvía oro, y se dio cuenta que no podía tomar agua. Entonces no hasta allí, pero sí pienso en que si somos sabios, seguramente
vendrá prosperidad a nuestra vida. Y cuánta sabiduría necesitamos en tiempos de crisis como este para ver multiplicación y prosperidad en nosotros. Ese es el primer resultado. Ahora, el segundo resultado es muy hermoso. Se llama seguridad, seguridad. El verso 25 de Primero de Reyes 4, nos enseña esto. Primero de Reyes 4, el verso 25. Mire que dice: y Judá e Israel vivían como seguros, fruto del reinado sabio de Salomón. Judá e Israel, es decir, el pueblo de Dios, vivía seguro. Seguro quiere decir no solo en paz porque no había guerra, no habían guerras. Esta fue una época sin guerras. Con David solo guerras, pero con Salomón fue una época de paz. Y por eso dice ahí que la gente vivía segura. Sin embargo, segura, pero no solo habla de esa seguridad que viene de la ausencia de la guerra, de la paz que viene como ausencia de la guerra, sino que también viene esa seguridad que quiere decir confianza. Ellos vivían confiados en que les iba a ir bien, confiados en que nada saldría mal, por la misma ausencia de guerra, por la misma prosperidad que estaban viendo. Ellos vivían confiados. Y para puntualizarnos esta idea, entonces va a usar la Biblia dos expresiones. Una se encuentra en el verso 20, al final del verso 20, que no leímos, cuando dice que Israel y Judá estaban comiendo, bebiendo y alegrándose. Estaban felices, vivían contentos, hermano. Vivían alegres, confiados, tranquilos. Y luego, en el mismo versículo 25, también dice ahí: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Esta es otra manera de hablar de la seguridad, de la tranquilidad, de lo confiados que estaban viviendo. Esa expresión de que cada uno vivía, que cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Esa expresión quiere decir eso: vivían tranquilos, vivían seguros, vivían felices, vivían contentos todo el reinado de los días de Salomón. Nos vamos a dar cuenta más adelante que esto es una otra figura literaria, la exageración, porque en realidad no vivieron felices todos los días, o al menos no todo el pueblo, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta más adelante. Pero que en términos generales vivían contentos, vivían felices, vivían con prosperidad y vivían con seguridad. ¿Resultado de qué? Resultado de un reinado sabio. Resultado de la sabiduría. Entonces, yo creo que si vivimos los seres humanos ávidos, es de seguridad. Nosotros queremos sentirnos seguros, tranquilos y confiados. Queremos poder esperar que en el futuro nada extraño pase, además de lo que ya deba pasar. Cosas como la muerte, por ejemplo. Pero que de ahí para atrás nada más pase, que podemos estar seguros que no nos vamos a enfermar. Y para eso hacemos cosas, seguros de que no vamos a caer en la escasez de tal modo que no haya con qué comer o pagar los arriendos y esas cosas. Y vivimos con ese anhelo de seguridad. Llamaríamos estabilidad. Bueno, no le busque. El ejemplo de Salomón nos dice entonces que tal seguridad, que tal tranquilidad, paz, alegría en el vivir, ese buen vivir vendrá también como
resultado de vivir con sabiduría, prudencia e inteligencia. Bendito sea Dios. Vendrán como resultado de eso. Ahora, obvio tenemos la bendición de Dios sobre nosotros. Pero además de la bendición de Dios, esa seguridad, esa prosperidad, esa paz que nos trae esa misma bendición, también viene como objeto de comportarnos, como objeto no, sino como resultado de comportarnos con sabiduría en la vida. Entonces una cosa sigue a la otra. La sabiduría le enseña a través de la palabra. Le dice, así se comporta, así haga. Esta es la decisión correcta. Haga así, ponga aquí, quite acá. Y si usted quita aquí, pone acá y hace así, según le enseña la sabiduría, hay muchísimas más probabilidades, por no decir que todas las probabilidades, de que usted viva más seguro, más tranquilo, más alegre, más feliz, más en ese buen vivir que todos estamos anhelando, hermanos. Bendito sea Dios. O dígame quién no quisiera vivir así, sabiendo que tanto ahora como en el futuro nada extraño sucederá, habrá estabilidad. Mire, otra bendición del actuar sabio, del comportamiento sabio. Entonces, ¿valdrá la pena? ¿Será que después de escuchar estas cosas usted queda como con más anhelo? Puede comprender, puede tener entendimiento de la importancia de estas cosas. No es solo un bonito ejemplo en la Biblia. No es solo, ay, qué bonita la historia de Salomón y las dos rameras. Ay, qué bonita la historia de Salomón y su reinado. No puede ser así. No solo son lindos ejemplos. Tiene que ser algo que podamos hacer vivo en nuestra vida para que podamos recoger lo mismo que recogió Salomón. Amén. Ahora, quedan dos más. El verso 34 nos indica un tercer resultado de la sabiduría. El verso 34, que dice ahí, perdón, no es el 34, es el 33, dice, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Entonces, una tercera bendición de la sabiduría es que usted tendrá una mayor capacidad de análisis, más inteligencia. ¿Y cómo sirve la inteligencia en la vida? ¿Cómo nos facilita la vida la inteligencia en la vida? La capacidad de analizar, de detallar, de especificar. No que esa persona no vaya a cometer errores, pero seguramente cometerá menos errores que aquella persona que no tiene una capacidad de análisis y es más guiada por los sentimientos, las emociones, que por sus razonamientos. Y más gente de la que usted cree le hace falta capacidad de análisis y dejar a un lado el ser llevados por las emociones en sus actuaciones. ¿Cuántas veces se habrá hallado usted, como yo, diciendo palabras como, pero a esta persona, ¿qué le pasa? ¿Pero cómo es que actúa así? ¿Qué le ocurre? Y entonces nos impresionamos porque pensamos, pues lo lógico es que una persona no haga esto o lo otro. Pero ¿cómo esa persona hace todo lo contrario? Bien, le hace falta capacidad de análisis. Y esa capacidad de análisis, esa incapacidad que tiene para analizar las cosas, para tratarlas con inteligencia, con razonamiento, entonces lo lleva a ser movido más por lo que siente, movida por lo que siente, que porque piensa las cosas. Amén. Entonces,
como Salomón tenía sabiduría, él tenía una gran capacidad de análisis, de inteligencia que trae la sabiduría. Mire, según la RAE es Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que disertar, palabra que se repite 2 veces en este versículo, es razonar, discurrir detenidamente. Discurrir es analizar detenidamente, reflexionar detenidamente, razonar, discurrir detenidamente y metódicamente, con un método sobre alguna materia. Dice ahí, bien para exponerla, bien para refutar opiniones ajenas. Y Salomón tenía esa capacidad de razonar, de reflexionar detenidamente y metódicamente, en este caso sobre los árboles y sobre los animales. Pero seguramente no solo se aplicaba estas cosas en esos ámbitos. O sea que él podía hablarle del cedro del Líbano, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared, dice ahí. Podía hablarle con fluidez, con experticia de esas cosas. Podía hablarle de los animales, como dice ahí, de las aves, de los reptiles. Podía hablarle detenidamente, metódicamente, disertando, discurriendo, porque tenía capacidad de análisis. Hermano, muchos de los problemas que nos metemos, muchas de las malas consecuencias que con los años tenemos que soportar de nuestros errores, se da por una falta de capacidad de disertación, de discurrir, de razonar las cosas metódicamente. Seguramente, si tuviéramos la sabiduría que viene de Dios, pidiéramos esa sabiduría, nos daríamos cuenta de las cosas. No actuaríamos de un modo o de otro. Nos daríamos cuenta. Y entonces vendría una vida, como ya hemos visto, más segura y más próspera. Pero esto solo viene cuando se vive y se actúa con inteligencia, capacidad de análisis. Ese sería el tercer buen resultado. Espero que esté anhelando sabiduría. Espero que esté deseando sabiduría. Espero que ahí esté diciendo, bien, esto vale la pena. Voy a hallar sabiduría en la palabra de Dios. Voy a pedirle a Dios que me dé sabiduría. Y cuando la tenga y cuando vaya entendiendo las cosas, entonces voy a actuar con sabiduría. La sabiduría es entender los principios que nos da la palabra, principios prácticos de vida, y actuar conforme a ellos. Y nos deja el ejemplo de Salomón, la idea de que nuestra vida será más segura así y más próspera de esa manera. Muy bien. Ahora, por último, tenemos en el versículo 34 el último resultado, que es consejo. Dice ahí, y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Imagínense. Entonces, el último resultado bueno es que usted va a ser una bendición para otros, una bendición para su familia, una bendición para sus amigos, una bendición para los hermanos de la iglesia, una bendición para el transeúnte, bueno, para los demás. Usted va a ser una bendición porque usted va a poder dar un buen consejo. Y ese es el último resultado, consejo. Entonces, cosas como lo que sucedió con las 2 rameras, cosas como las que están pasando en Israel ahora, se riegan. Y la gente de otros pueblos y reyes aún de otros pueblos se enteran,
de lo que está pasando, de que ahora hay un rey sabio, muy sabio. ¿Y qué cree? Toda esa gente viaja kilómetros, kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar a Jerusalén y sentarse a escuchar a Salomón y a pedirle consejo a Salomón. Decirle a Salomón, ¿y cómo hacemos? ¿Y entonces cómo vivimos? Y Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, les da consejo, les da palabra. Y así él era una bendición para muchos pueblos, para muchos reyes, para muchas personas. Era una bendición. Y qué bueno es ser una bendición para otros. Qué bueno es ser una bendición para otros. Qué bueno es ser una persona sabia, inteligente, a la cual otros buscan para pedir consejo. Qué bueno es que otros puedan ver en usted sabiduría, puedan ver en usted entendimiento y digan, yo creo que esa persona puede darme un buen consejo, esa mujer puede darme un buen consejo, ese hombre puede guiarme en la vida. Y entonces lo llamen, le escriban mensaje, le pidan una cita, porque quieren hablar con usted y quieren recibir su consejo en la vida. ¿Ah? Es una bendición, es una bendición que eso suceda. Qué bueno es que en casa haya un padre así, a quien sus hijos puedan pedir un consejo, o así no lo pidan, que los puedan dar. Qué bueno es que haya una mujer así en casa, que puede dar un sabio consejo a su esposo, a sus hijos. Qué bueno es un líder sabio que guía con prudencia e inteligencia. Qué bueno es un amigo, un compañero sabio, el cual me puede guiar, al cual puedo recurrir cuando necesito una palabra de sabiduría. Pero eso solo sucede cuando las personas logran identificar prudencia, sagacidad, inteligencia en una vida. Pero si ven que uno es necio, que uno para atrás como el cangrejo, si ven que uno vive en líos, en conflictos, porque no actúa sabiamente, entonces, no es una bendición. Pero qué bueno es que la gente pueda identificar en usted un estilo de vida sabio, unas palabras sabias, unos comportamientos sabios, y así puedan recurrir a usted para un consejo, para una palabra. Bendito sea Dios. Estos serían entonces 4 resultados de la sabiduría en Salomón. Bien sencillos, bien prácticos para su vida, para que salga de ahí mañana, ahorita en la noche, a practicarlos. Entonces, si usted es sabio, vendrá multiplicación, prosperidad, una cosa sigue a la otra. Actuar sabiamente en sus finanzas, con inteligencia en sus finanzas, le traerá prosperidad, multiplicación. Actuar sabiamente en un negocio, en un emprendimiento, le traerá santificación, multiplicación, prosperidad. Entonces, actuar sabiamente traerá prosperidad económica. Pero no solo eso, sino que actuar sabiamente traerá también una vida equilibrada, más segura, más feliz, más alegre. Una cosa seguirá a la otra, como la noche al día. Actuar sabiamente le dará esa estabilidad, ese buen vivir, esa tranquilidad que tanto buscamos y anhelamos. Actuar con sabiduría nos dará capacidad de análisis, nos dará inteligencia. Conforme vamos actuando con sabiduría, más inteligentes somos,
conforme vamos poniendo en práctica los principios de la Biblia, que nos da sabiduría, más inteligentes somos, más guiados por la razón y no tanto por los sentimientos. Y esto redundará en prosperidad y seguridad. Y por último, si usted es sabio, entonces será un buen consejero que la gente buscará, y usted se convertirá en una bendición para otras personas, cercanas y lejanas, en un guía, en un faro, en medio de la oscuridad de este mundo, hermanos. Bendito sea Dios. Oremos al Señor la noche de hoy, hermanos.